El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar en esta hora a la distancia y desear lo mejor de Dios para ti. Deseamos lo mejor porque la Biblia dice que qué buenos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que traen el evangelio de salvación. Y ese es nuestro propósito. Nuestro anhelo es de que tú puedas crecer en el Señor y de que cada día puedas estar solidificado en la roca, en el fundamento que es Cristo. Damos gracias a Dios por permitirnos un más poder llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno del lugar donde tú te encuentras, para decirte, Dios te ama. Dios desea lo mejor para ti. Y no es un formalismo. Muchas personas han hecho de Dios un concepto como alguien que busca que tú cometas el mal para caerte, para ajusticiarte. Y Dios no es así. Dios extiende sus brazos de misericordia y de amor porque Él te ama. ¿Quién no ama algo que ha creado? Algo que es su imagen, que es su semejanza. Dios te ama. Queremos hoy dar continuidad y quizás terminar con enséñame. Hablábamos el martes acerca del Salmo 90:12. Y quiero que lo leas conmigo, por favor. Salmo capítulo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otra versión más puntual, que es Biblia el mensaje, dice, oh, enséñame a vivir bien, enséñame a vivir sabiamente y bien. Y quedábamos en la palabra enseñar. Por eso hoy nuestra prédica se titula Enséñame. La Biblia, o este Salmo 12 del capítulo 90, empieza el escritor a decir, enséñanos. Ya vimos la trayectoria del escritor. Pero hoy quiero darte el significado de esta palabra. La palabra enseñar, si bien es un verbo transitivo, significa enseñar, instruir. O sea, en otras palabras, cuando el salmista dice enséñame, le dice a Dios, instrúyeme. Cuando el salmista, que es Moisés, le dice a Dios enséñame, le está diciendo adoctríname. Qué bueno que tú le pudieras decir hoy a Dios, enséñame. Dame reglas o preceptos que me eduquen, que me instruyan de cómo agradarte. Pero no para hacer de ello una norma. Una norma o una forma de estar condicionado. ¿Cuánta gente está condicionada? Viven vidas amargadas dentro del cristianismo, porque todo le es prohibido. Y tanto así que cuando escuchan a alguien que le dice, no, dicen legalista, libertino. No, Dios desea que tú no formes parte de la religión, porque la religión en determinado momento termina por hacernos justos y ver a los demás como pecadores.
Qué lamentable es oír uno a pastores. Y un día iba con un amigo y en un centro comercial decía, uy, qué mano de pecadores. Y yo le decía, a ellos debemos llegar. Dios desea que tú no termines haciendo de tu vida cristiana una tradición, que si no haces esto o aquello, no vas a obtener, sino enséñanos, tiene que establecer en nosotros una relación con Dios. Tiene que llevarnos a un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque la enseñanza tiene un fin. Tiene un medio, que eres tú, pero tiene un fin, que es hacerte sabio. La finalidad de la enseñanza es hacer personas sabias, no robot, personas entendidas, que sepan qué decisión tomar, cómo tomarla, cómo oír la voz interior, que es el Espíritu Santo hablando a tu vida, pero no bajo una religión. Así que este hermoso pasaje, al ser un verbo transitivo, él requiere un complemento. Y ese complemento es algo directo que le da un sentido a la oración. Ejemplo, no puede haber una regla si no hay quien la aplique. Así que la enseñanza es porque nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. El pecado nos hizo deformar lo que es Dios e hizo en nosotros una idea de lo que creemos que es Dios. Y hablo de una idea, no porque Dios sea una idea, sino porque nosotros la creamos, la concibimos. Por eso no puede haber una enseñanza si la finalidad de la misma no es que haya alguien que quiera aprender. Por eso el Señor Jesucristo trató muchas veces con Pedro. Hay muchos cristianos que son como Pedro. Son personas que en determinado momento están bajo la unción, viene la palabra, dan una palabra de aliento, dan una palabra de confort, pero termina y siguen vidas iguales. Hasta tal punto de negar al Señor. Hasta tal punto de tratar en sus sentimientos de agradar a Dios. Pedro, cuando estaban echando mano al Señor Jesucristo, fue el primero en sacar su espada y cortar la oreja de aquel funcionario. Y Jesús le dijo, mira, no es con espadas, tú no has entendido mi propósito por el cual el Padre me encarnó y me envió a la humanidad. Si fuera así, Pedro, yo tengo la autoridad y tengo el poder de pedir 2 legiones de ángeles. Imagínense que un ángel, nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento, que daba muerte a 1,000, 2,000, 3,000 personas. Un solo ángel. Imagínense una legión. El mundo celestial solo esperaba que el Hijo de Dios dijera, ay, ay, ay. Y créame que sería acabado, destruido el mundo. Pero el mismo Señor Jesús, sabiendo, guardó su boca, guardó silencio. Hay cosas que no entendemos, que debemos guardar, callar. Pero la enseñanza tiene un propósito, y es que tú y yo
seamos ese agente directo, ese complemento directo que le digamos: Dios, enséñame. Enséñame. Enséñame a poder conquistar a mi familia para ti. Enséñame para poder atraer hacia ti mis vecinos, mis familiares, mis amigos. Y no por mi ética apartada de ti quisiera meterlos e introducirlos. La segunda finalidad de este verbo es que el complemento directo sea el receptor de la acción. Muchas personas están esperando a que Dios haga algo por ellos y haga algo a favor de ellos cuando todo ya está hecho. La Biblia dice: no te he dicho que si creyeres, tú verás la gloria de Dios. Hay gente que lucha con el diablo, pelea con el diablo, pero el diablo ya fue vencido, ya fue enjuiciado en la cruz y solo le resta recibir su castigo. Pero hemos confundido, hemos tergiversado la verdad del Evangelio y vemos a gente peleando, a gente discutiendo. Este verbo transitivo significa que tú y yo debemos hacer que nosotros mismos aprendamos de alguien. Y Dios desea enseñarnos. Por ello, quien se deja enseñar por Dios cambia sus hábitos, sus malos hábitos, deja de ser necio y se convierte en sabio. Así que, enséñanos a vivir bien, enséñanos a vivir sabiamente y bien, es lo que Dios desea para ti. Y el mecanismo de la enseñanza que Dios usa es su palabra. Mucha gente cree que la palabra de Dios es la que está escrita en la Biblia y está metida en un libro, y ese libro, para poderlo yo entender, debo buscar de alguien. Y no es así. Tú necesitas recibir a Jesucristo, que es el autor. Tú necesitas recibir a Jesucristo en tu vida, conocerlo, para que esa palabra que está escrita se vuelva vida a tu vida. Por eso la nación de Israel anda muerta en sus delitos y pecados como todos los demás. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice que tanto judíos como gentiles están bajo el juicio de Dios. Y él se sienta en un momento, el apóstol, como el abogado de judíos y de gentiles ante el juez. Y dictamina él, el apóstol, como abogado, de que tanto judíos como gentiles estamos bajo pecado, bajo maldición, bajo la ira de Dios por causa del pecado. Y él dice que no hay justo ni aun uno. Pero a través de Cristo recibimos la justicia. Y es ahí donde aprendemos que viniendo a Cristo somos libres del pecado. Pero hay gente que no ha aprendido que una vez Dios le perdona, no toma en cuenta ese pecado, sino siguen todavía en el concepto de que algo no funciona en su vida porque el pecado que fue perdonado por Dios todavía les jala y es como la cuerda que todavía te ata y que no se ha roto. Y ese es un engaño
de tu naturaleza. Porque la Biblia dice que Dios toma nuestro pecado, el habernos apartado de Él, el habernos alejado de Él, y coge ese pecado y lo echa a lo profundo del mar. Así que suelta esas cadenas que te atan y anda en libertad. No para pecar, sino para vivir sabiamente y aprender de que quizás no has logrado las cosas porque te falta entendimiento, te falta sabiduría, te falta el saber hacer las cosas. Por ello, la Biblia dice que Dios nos instruye para que estemos bien en nuestros días y que tengamos la responsabilidad de saber contar a nuestras generaciones que con la ayuda de Dios hemos logrado muchas cosas. Dios desea que la enseñanza que recibimos sea aplicada a nuestros corazones. Por ello, la Biblia dice sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días sabiamente. En otras palabras, es decirle, haga que venga o trae a nosotros el bien, porque somos sabios y entendidos. La oración es que Dios nos permita formar tal estimación de la vida, para que seamos verdaderamente sabios, para que podamos actuar. Mucho creyente le teme a la muerte y no sabe que cuando vino a Cristo ha recibido la vida, y si sigue en Cristo sigue obteniendo la vida, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Por eso, cuando un creyente muere, ha logrado la perfección de la vida, porque se ha adherido a la vida que es Dios. Por eso un cristiano, cuando es sabio, en su vida se comienza a desarrollar el don de ciencia. El don de ciencia es el que usa mucho el profeta o los profetas para poder ver algo con anticipación, porque Dios lo ve. Me explico. Dios vive en un eterno presente. Él sabe lo que pasará mañana. Él lo da a conocer al sabio y al entendido, porque está en relación con Él, está en comunión con Él. Por eso muchos profetas que están metidos con Dios pueden visualizar lo que pasa por el don de ciencia. Dios desea que tú desarrolles el don de ciencia en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fin. Él sabe la manera y las circunstancias en que se cerrará la vida. Y aunque Él ha ocultado sabiamente eso de nosotros, nos permite actuar bajo la sabiduría como si lo viéramos para nosotros mismos. Por eso en la Biblia nunca hay algo a futuro. En la Biblia están las cosas en el presente. Y es un presente continuo, así como es Dios. Tanto así que en la carta a los Efesios, en varios pasajes, Dios nos ve ya sentados juntamente con su Hijo en los lugares celestiales. Para el religioso le es imposible entender, aceptar y asimilar esta verdad bíblica, porque dice, ¿cómo vamos a sentarnos si nosotros tenemos una naturaleza caída? Y no entienden que la naturaleza caída que había en nosotros es muerta, sepultada, no existe cuando recibimos a Cristo. Y esa naturaleza es cambiada por una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza
es la que cada día se debe edificar, solidificar en Cristo Jesús. Por eso, si tú eres una persona sabia y entendida, tienes el mismo objetivo que Dios tiene. Tienes la mayor parte de la vida como si la vivieras en el ahora y como cuando nunca se cierra. Si alguien supiera cuándo, dónde y cómo va a morir, se pondría a suponer que esto le ayudaría a mejorar sus días. Pero Dios no desea que vivamos bajo esa condición. Dios desea que vivamos bajo su relación. La Biblia latinoamericana traduce este pasaje de la siguiente manera. Enséñanos lo que valen nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvo y te lo leo. Enséñanos lo que valen nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Así que la enseñanza entra a formar parte en nosotros de tal modo que contar nuestros días es tener un corazón sabio y entendido. El hombre por mucho tiempo ha querido buscar la sabiduría. Esto lo hicieron los grandes pensadores de la antigüedad y de ahí escribieron muchos libros que erróneamente desfiguran lo que es Dios, su palabra, por falta de revelación. Hoy podemos tener revelación porque está transcurriendo el tiempo y entre más transcurre el tiempo, Dios da más revelación a su pueblo. Dios da más revelación. La sabiduría, muchos empezaron a buscarla y creyeron que la sabiduría es el asiento del corazón. Creyeron que es el centro de la decisión intelectual y por ende ellos dicen que el ser sabio hace que una persona posea una buena o una mala moral. Y déjeme decirle que esto va en contravía a la Biblia. Porque la Biblia lo que nos enseña es que la sabiduría la obtenemos cuando nos relacionamos con Dios, andamos en su comunión, no buscando, vuelvo y te digo, una solución. Hay gente que se acerca a Dios solo buscando la solución. Si la hallan, el día de mañana uno los ve en el mundo. Y si no la hallan, uno también los ve en el mundo. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Esta es la oración del rey Salomón. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Mire que Salomón busca de Dios poder entender lo que hoy tú y yo entendemos a través de Cristo. En ese tiempo no estaba Cristo, no había salvación por Cristo, por lo tanto él necesitaba diferenciar entre el bien y el mal. Luego dice, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Definamos
¿Qué es la sabiduría? Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Esta palabra temor no es como la que nos han enseñado, que infunde miedo. Cuando usted se va a acercar a Dios, busca la mejor manera, la mejor pose, la mejor actitud, y si algo está mal, lo organiza y trata como de entrar en una, como dijéramos, en un trance, no sé, como si estuviéramos frente a alguien que necesitamos rendir un protocolo. No, este no es el temor. El temor que la Biblia nos habla es ese temor que me hace conocer quién es Dios, qué es su palabra y qué me ha enseñado, de tal manera que lo pongo en práctica. No me baso en lo que otro pasó y le sucedió y logró, porque recuerda que cada persona tiene un trato diferente con Dios. En la Biblia tú no encuentras un molde único de cómo Dios trató a todo mundo. No. En la Biblia tú ves diferentes tratos. Ejemplo, Dios llamó a Noé como un hombre abnegado, a Job como un hombre temeroso, un hombre bueno, a David que tenía su corazón, pero era gente que cometía errores. Y no quiero formar una mala doctrina, sino quiero decirte que Dios te ve a ti a través hoy de Cristo, a través de la justicia que da. Así que ese temor es el saber quién es Dios, qué quiere de mí y qué yo obtengo de Él. Los necios no les importa. Hay gente que quizás en esta hora me escuche y dirá, qué loco es este, ¿qué habla? Dice Proverbios 9:10. Estamos estableciendo qué es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Tú quieres ser un hombre sabio y entendido? Come Biblia. Come Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si tú conoces quién es Jesús, puedes seguir a los hechos, que los hechos son la evidencia de todos aquellos que conocieron, que tuvieron un encuentro con Jesús, que atendieron a su palabra, que atendieron a lo que Él les dice y lograron hacer proezas en el nombre de Jesús. Luego ya vienen las epístolas, donde empieza a adoctrinar a todos aquellos que empezaron un mover en Jesús. Proverbios 4:7. ¿Qué es la sabiduría? El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. ¿Y sabiduría qué es? El conocimiento del Altísimo. Tú deseas ser sabio, debes conocer a tu Señor. Luego sigamos diciendo. El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Aquellos a los que se les enseña a contar sus días de servicio en la tierra, la buscarán, y los que son sabios redimirán bien el tiempo. Vuelvo y te digo, no es la vida cristiana una faceta de normas. Vuelvo y te lo digo, hay personas que usan mal el ayuno y lo usan para obtener de Dios cosas. Y resulta que
ninguno de los que se acercó a Jesús para recibir un milagro, primero entraron en un ayuno. No, el ayuno es necesario para yo poder hacer que mi carne se aflija, para poder hacer que mi naturaleza, que está siendo transformada, que fue renovada, pero mi intelecto, mi alma, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad, se sujete a lo que está entrando a mi vida a través del conocimiento de la palabra. Para eso es el ayuno. Pero hay personas que ayunan para obtener una casa, para obtener un carro. Y no importa lo que hagan, se abrió la puerta para el carro, se endeudan, se olvidan de la iglesia, buscan la manera de cómo pagar ese bendito carro y cuando se dan cuenta están nuevamente en el mundo. No. Vuelvo y te digo. Por eso necesitamos de Dios enseñanza divina que nos salve de ser insensatos y frívolos en la vida cristiana. Si tú vas en un Transmilenio y alguien se te acerca, no te va a contaminar de demonios, porque esa es otra cosa del dualismo, del concepto del dualismo que entró tratando de decir que el cristiano puede ser poseído. Y déjame decirte que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Y si el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ha dado libertad, ¿qué demonio puede haber? Más bien la persona puede adquirir un problema psicológico que le hace sentir cosas que no son. Y eso sí puede ser. Dice Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. Calla a tiempo, es de sabios. O sea que hay veces que debemos orar y debemos callar. Sí. Hay momentos en la vida de nuestro tiempo de oración en que meditamos en un pasaje. A mí me ha pasado cuando yo quería estudiar este pasaje. Traté de buscar por todo lado, pero un día me acosté en mi cama y le dije, Señor, enséñame. Y me puse a meditar qué es enseñar, cómo lo puedo recibir, cómo lo puedo hacer. Y comencé a entender que debía tomar la palabra y debía hacerla mía en mi diario vivir y así transmitirle a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llenamos de preconceptos y a todo le llamamos pecado, a todo le llamamos malo. Y bien, si el pecado ha echado perder a la vida humana, ha traído el juicio de Dios sobre las personas en forma de problemas, finalmente a través de la muerte. Mira lo que dice el Salmo 7:10, el mismo salmista, que es Moisés. En este mismo salmo, recuerda que vimos primero cómo él habla de la eternidad de Dios. Luego habla cómo es la manera del ser, del hombre, que vuelve al polvo. Pero ahora está diciendo el Salmo, el mismo, que el pecado que hay, que se adquirió a través de Adán, se transmitió ha hecho que se pierda la vida. Leámoslo. Versículos 7 y 10 del Salmo 90. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados.
Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que él está diciendo que los impíos viven para complacerse a sí mismos, y que el pecado es el que ha hecho la división entre Dios y el hombre. Por eso cuando tú conoces a Cristo, es la única manera de a través de su sacrificio podamos ser perdonados y limpios del poder del pecado. Es necesario temer a Dios. El que no le teme a Dios y no considera que está pasando su vida construyendo el juicio de Dios contra sí mismo y cree que solamente con una oración mágica todo cambia, pero no se deja enseñar, le va a pasar a lo que dice el Salmo 90, 11 y 12. ¿Qué dice ese salmo? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Y es donde él dice, enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que el salmista está diciendo, hay un grave problema en la humanidad. Y es que todo lo perfecto que Dios había hecho en él se echó a perder por oír otra voz. Cuando el creyente oye otra voz, que no es la de Dios, escucha la religión, porque la religión siempre tiene algo fascinante en la persona, y es que la religión le facilita a la persona el vivir una vida bajo normas, reglas y creer que con eso obtuvo algo. Y entre más la persona lo hace, se da cuenta que es más infeliz. Por eso el salmista le pide a Dios, le pide la ayuda, y él ve que una vez es enseñado, todo el sufrimiento que había se convierte o se reemplaza por el gozo y la vida de haber conocido a Dios, porque su vida se volvió fructífera. Mira lo que dice el Salmo 90 del 13 al 17. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre los hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. O sea, le está diciendo, una vez que tú conoces al Señor, toda tu tristeza se debe ir. Y si tú como cristianos tienes tristeza, es porque algo anda mal. Es porque necesitas ser enseñado para cambiar toda tristeza en alegría, todo dolor en satisfacción. Y el poder saber que desde ya el creyente debe aprender a vivir la vida que Dios tiene y no esperar a que venga una eternidad. Es desde ya, es desde la hora que Cristo le da la victoria a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia victoriosa, una iglesia
triunfante. Moisés, sin duda alguna, fue uno de los que habló, el único que registra la Biblia, que habló cara a cara con Dios. Te estoy hablando del Antiguo Testamento. Que habló cara a cara con Dios. Dice la Biblia en Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Números 12, 7 al 8. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Lo opuesto a vivir una vida sin saber contar los días, nos lo relata el mismo Señor Jesús. Y lo hace por medio de una parábola. Una parábola que se encuentra en Lucas, capítulo 12, versículo 19 al 21. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dijo Jesús, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El necio se enorgullece de sus logros. El sabio se enorgullece en el nombre de Dios. El necio sufre sus propios méritos. El sabio le da la gloria a Dios. Jesucristo describe a un hombre rico que solo quería comer y divertirse y no tenía tiempo para pensar en Dios. El hombre rico pensaba que le sobraban años para disfrutar de esos placeres, pero Dios reclamó su alma en esa misma noche. Si el hombre rico hubiere aprendido a contar sus días, hubiera realizado acciones que tuvieran un significado eterno. Esta parábola nos enseña que ninguno de nosotros sabe cuántos días nos quedan, por lo que no podemos despreciarlos en nuestro esfuerzo tonto y egoísta que no tiene valor. Por eso hay gente que se pierde. Hay gente que escucha a alguien que le siembra la duda, la cizaña, presta más atención, en cambio de decir, Señor, enséñame. Cuando estemos recibiendo una enseñanza, Señor, tu palabra ¿qué dice? Pero como tú no lees Biblia, no sabes y recibes para ti. Hay gente que se le dice, mire, es que el decreto funciona. Yo no tengo nada contra el decreto. Pero hay gente que decreta, es que decreto para mi vida, pero no vive en la palabra. Entonces, ¿tú qué vas a decretar algo que no vives? El deseo de Dios para los seres humanos es que aprendamos, crezcamos y busquemos la sabiduría. ¿Cómo aprendemos a contar nuestros días? A través de la palabra. Fuimos creados para vivir en comunión con Dios, descubrir sus misterios y las maravillas que Él ha esparcido por toda la creación. El Señor disfruta acompañarnos mientras buscamos todo lo que Él
ha diseñado para nosotros. Salmo 37, 23 y 24 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Podemos caer, pero no quedar en el piso. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú puedes disfrutar de todo esto si vives en armonía con Dios. La muerte solo es un simple cambio de dirección. El disfrutar de Él no se interrumpe cuando pasamos a la eternidad. Pero tienes que tener como prioridad Dios. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y termino leyéndote 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Te está hablando en un presente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ven a Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué más tú quieres? Pero si tú no lees la palabra, si tú no te afianzas en la palabra, vendrá cualquier viento de doctrina y te moverá el piso y te cambiará. Y vemos a cristianos hoy sacando pecados de los papás que ya murieron, de los abuelos que murieron, de los papás que ya murieron, de ellos. Y todo esto es una herejía del diablo, que trata de buscar el apoyo en sí mismo de la persona y no en Dios. La Biblia dice que Dios nos reconcilió con Cristo. Ahora mira lo que dice Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que a Cristo, Israel, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, a Cristo, y no viene a la luz, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, a Cristo, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados a través de Cristo. Te invito a que vengas a Él, que no tengas reparo alguno, que tú puedas tener una vida de bendición y de éxito fructífera en Él.
Olvídate de muchas cosas que te han dicho. El que ha nacido, ha nacido. Y el que ha muerto, al pecado ha muerto. Pero como tú dices, yo he nacido y vivo en el pecado, pues déjame decirte, no has nacido. Entonces la salvación se pierde, no se pierde, porque la salvación es un don y los dones de Dios son irrevocables. Más bien tú no eres salvo. La persona no se ha salvado. No tiene nada que ver el don de Dios, no. ¿Cómo sabemos? Por las obras. ¿Las obras no me salvan? No. Pero debo mostrar evidencia de las obras que recibí a Cristo. Pero si tus obras muestran otra cosa, porque en tu vida hay avaricia, porque en tu vida hay esas ínfulas de que condenas a todo mundo y todo mundo es pecador y todo mundo es malo y tú eres el único bueno, pues déjame decirte que tú estás ocupando el lugar de Cristo, porque el único bueno, aún él mismo le dijo al discípulo, yo no soy bueno, tu Padre que está en los cielos es bueno. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la tierra como hombre, pero una vez fue glorificado, recibió el mismo honor que el Padre. Por eso no te confundas. El que ha nacido y no practica el pecado. ¿Podemos cometer errores? Sí, pero no es el pecado que nos aleja de Dios, sino es el pecado por falta de enseñanza. Entonces, ¿cristianos pueden errar? Sí. Vuelvo y te digo, si a alguien se le enseña, por lo menos he querido aprender a cocinar y me he tenido que enfrentar con el cuchillo y con otras cosas. Y qué día por un error casi me bajo el dedito porque usé mal el cuchillo. Ahora qué, escondo el dedo y dejo solo la fruta. ¿Cómo lo aprendí? Porque cometí un error. Ahora tú dirás, pero pastor, es que yo tengo una vida de errores. Pues no has conocido a Cristo. No lees la Biblia. No la pones en práctica porque estás leyendo Génesis, Éxodo. No. Lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conoce a Jesús. Hechos te muestra si conociste a Jesús. Y las cartas son las que comienzan a mostrarnos cómo es el proceso para aquellos que han hecho obras cuando conocieron a Jesús. Enséñanos a contar nuestros días. Espero que este programa sea de bendición para tu vida, que traiga una enseñanza, que te acuerdes que el hombre inevitablemente debe morir, pero al saber contar nuestros días se nos recuerda que la vida es un regalo precioso y finito de Dios, que si nos acercamos a sus brazos, viviremos eternamente en Él, porque solo Cristo es la vida. Y Él da esa vida a los que creen en Él. Los que lo rechazan, desafortunadamente tengo que decirte, estás muerto en tus pecados y delitos, y en ellos morirás. Padre, oramos en esta hora por cada persona que nos ve. Pedimos, oh Dios, que esta enseñanza se haga práctica a tu pueblo, porque con corazón sincero y sin ninguna mezquindad ni ningún propósito la hemos dado. No mostramos nada, ni intelectualismo, no mostramos nada, sino queremos mostrar tu amor con aquellos que un día fallamos y cometimos errores. Pero que tu amor y tu misericordia nos ha perdonado. Así que enséñanos, oh Dios, cada día a vivir la vida cristiana en ti. Clamo por cada persona que en esta hora pide oración. Clamo por la vida de Osorio. Osorio, ¿qué te pasa? Recuerda que para Dios debemos ser claros. Todo aquel que se acerca a Jesús, siempre Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? A mí me llama la atención un día que se acerca un ciego. Y ese ciego
le dice a Jesús y se acerca a Jesús. Y Jesús lo ve y le dice, ¿qué quieres que te haga? Tienes presión alta y su corazón está muy crecido. Y la presión alta produce anemia y piedras en la vesícula. Está muy desesperado, por favor oren. En el nombre de Jesús, Osorio, le ordeno a tu cuerpo que comience el corazón a tomar la forma por la cual Dios lo creó. Ordeno a tu cuerpo ahora mismo y a tu corazón que comience a decrecer y tome la forma que necesita para que funcione en tu organismo. En el nombre de Jesús de Nazaret envío la palabra por la cual fueron creados los cielos y la tierra. Ordeno ahora mismo a la vesícula que comience a expulsar toda piedra. Se van esas piedras, salen en el nombre de Jesús, salen ahora mismo de su cuerpo, se van, son estripadas porque no pertenecen al pleno funcionamiento con que Dios creó a Osorio. Padre, mira su presión. Tú eres Dios sanador y tú nos has enseñado a creer en ti. Y lo primero que debemos derrotar de nuestra vida es la incredulidad, porque la incredulidad es la que nos roba el conocimiento de la palabra, que es la fe, la que nos permite obtener las cosas de Dios. Padre, te doy gracias porque tú me escuchaste y se hará en la vida de Osorio conforme a su fe. Y él tendrá que testificar y tendrá que decir, Jesucristo me sanó. No el pastor, porque yo no sano a nadie. Es Cristo quien te puede sanar. Padre, gracias por cada persona. Te doy a ti la gloria, te doy a ti el poder, la honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.